Bienvenidos a mi canal de YouTube Guerras del Mundo, donde los conflictos más intensos del mundo cobran vida. 4 armas que Israel dijo a sus soldados que eran indestructibles. 4 armas que Hezbollah convirtió en fuego. Las imágenes que surgieron del sur del Líbano no parecían un revés militar, no parecían una retirada táctica o una reversión temporal. Parecían algo que no se suponía que fuera posible. Soldados corriendo, no avanzando, no reposicionándose, corriendo lejos de máquinas que fueron construidas para ser imparables. Máquinas que habían sido certificadas por ingenieros y generales y décadas de pruebas en el campo de batalla, como las plataformas más supervivientes en el inventario militar moderno. Estaban ardiendo, todas ellas. Los hombres que salían de ellas no corrían hacia el enemigo. Corrían por sus vidas. Lo que estás a punto de entender no es solo una historia sobre 4 sistemas de armas. Es una historia sobre una doctrina, un sistema de creencias. Una filosofía militar construida sobre la suposición de que la tecnología crea invencibilidad. Y es una historia sobre lo que sucede cuando un enemigo pasa 20 años estudiando esa filosofía, encontrando cada grieta en ella, y en una sola mañana en las colinas del Líbano, introduce una cuña en cada una de esas grietas simultáneamente. 2 oleadas, eso es todo lo que hizo falta. 2 oleadas de ataque coordinado, en capas, cronometrado con precisión que expuso algo que el ejército israelí, y de hecho, sus aliados occidentales no habían querido creer. Que la brecha entre lo que se suponía que estas armas debían hacer y lo que realmente podían hacer bajo las condiciones correctas no era en absoluto una brecha estrecha. Era un cañón, y Hezbollah sabía exactamente cuán ancho era. Para entender lo que sucedió, necesitas entender primero las 4 plataformas, porque la mitología que las rodea no es accidental. Estas máquinas llevan nombres que han sido cuidadosamente cultivados en la cultura militar previa, en los medios de defensa, en el lenguaje de los informes de adquisiciones y los comités parlamentarios de defensa. Nombres que tienen peso, nombres que llevan promesas. El primero es el Merkava. Pregunta a cualquier analista de blindados en cualquier parte del mundo que nombre el tanque mejor protegido del planeta, y el Merkava estará en esa conversación. Fue diseñado desde el principio con la supervivencia de la tripulación como el objetivo principal. Una filosofía de diseño que lo separó de prácticamente todos los demás tanques de batalla principales existentes. El motor se encuentra en la parte delantera. Esto es inusual, es deliberado. Significa que el bloque del motor absorbe la energía de un impacto frontal antes de que llegue al compartimento de la tripulación. La parte trasera del tanque tiene una escotilla, una ruta de salida que ningún otro tanque ofrece. El sistema de protección activa Trophy, conocido en hebreo como Mail Ruach Windbreaker, es considerado el sistema de defensa activa de destrucción más avanzado desplegado a escala en cualquier lugar del mundo. Detecta misiles antitanque entrantes, los rastrea, dispara un interceptor que los destruye antes de que alcancen el casco. El Merkava ha salvado vidas. Hay evidencia documentada de Trophy interceptando misiles Kornet en enfrentamientos previos. El sistema funciona, es real, pero tiene límites. Y Hezbollah sabe que la presión política generada por esa pregunta es tan valiosa para sus objetivos estratégicos como los restos ardientes en sí. Porque un ejército que está simultáneamente luchando contra un enemigo y luchando contra una crisis de rendición de cuentas política interna no está operando con plena eficiencia. Sus comandantes están distraídos. Su toma de decisiones está restringida por consideraciones políticas. Su confianza institucional, que es la base de una planificación militar efectiva y una ejecución táctica agresiva, está sacudida. La confianza sacudida hace que los ejércitos sean cautelosos. La cautela en el combate terrestre hace que los ejércitos sean predecibles. Los ejércitos predecibles son más fáciles de emboscar. Este es el ciclo que Hezbollah ha iniciado. Y no es un ciclo que termina cuando el humo se disipa del valle. Mira más hacia afuera. Mira las implicaciones para la doctrina de la OTAN, para la planificación militar estadounidense en el Pacífico, para cada ejército que ha estado construyendo su superioridad convencional sobre las mismas suposiciones fundamentales sobre las que Israel construyó su doctrina. Porque el mensaje desde el sur del Líbano no está dirigido solo a Jerusalén. Está dirigido a cada establecimiento militar que cree que las redes de sensores y el blindaje y los vehículos aéreos no tripulados crean una ventaja insuperable sobre un adversario suficientemente motivado, suficientemente dotado de recursos y suficientemente inteligente. El mensaje es: te estudiamos, encontramos tu patrón, construimos una respuesta a tu patrón, y cuando el momento fue el correcto, demostramos que tu patrón podía romperse. Rusia ha estado leyendo este mensaje cuidadosamente en el contexto de su propio conflicto en Ucrania. El intercambio de lecciones tácticas duramente aprendidas entre el eje Irán-Rusia es bidireccional.
Lo que Hezbollah aprende sobre derrotar el blindaje estándar occidental en el Líbano fluye de regreso a Moscú. Lo que Rusia aprende sobre derrotar operaciones apoyadas por drones en Ucrania fluye a Teherán y luego a Hezbollah. Esta es una red de aprendizaje, un sistema distribuido de innovación militar que opera sin la inercia burocrática de los establecimientos militares formales. Es más rápido de lo que parece y está produciendo resultados. Los asesores militares estadounidenses que observan este enfrentamiento desde sus bases y sus centros de mando en la región están actualizando evaluaciones de amenazas que darán forma a decisiones de adquisición, revisiones doctrinales y requisitos de entrenamiento para la próxima década. Porque si eso puede sucederle al ejército israelí, puede sucederle a cualquier ejército que opere bajo las mismas suposiciones fundamentales. Y todos están operando bajo las mismas suposiciones fundamentales. La precisión importa, la tecnología domina, el blindaje protege, la cobertura de drones habilita. Estas no son suposiciones incorrectas, son suposiciones correctas en la mayoría de los escenarios, contra la mayoría de los adversarios, pero no son universales. Aunque correctas, no lo son contra un adversario que ha pasado 20 años diseñando específicamente para derrotarlas. Y el mundo ahora está viendo a más adversarios estudiar la lección del sur del Líbano. China está observando, con particular interés en lo que la derrota de Trophy dice sobre los sistemas de protección activa para formaciones blindadas. Porque la doctrina militar china ha estado incorporando conceptos similares. Corea del Norte está observando. Las fuerzas proxy iraníes en Irak, en Siria, en Yemen, están observando. Cada actor asimétrico, con una queja regional y un patrocinador dispuesto a financiar una modernización militar paciente, está observando las imágenes de 4 plataformas ardiendo y sacando conclusiones que darán forma a la próxima década de conflicto. Esta es la larga sombra de 2 oleadas de misiles en un valle libanés. Así es como los eventos tácticos se convierten en puntos de inflexión estratégicos. Las 4 plataformas que ardieron en el sur del Líbano serán reemplazadas. La línea de producción del Merkava continuará. Trophy será mejorado. Las variantes Namir recibirán paquetes de protección mejorados. El D9 obtendrá blindaje adicional. La red de drones será endurecida contra la guerra electrónica. Israel no ha terminado. Su capacidad militar no está rota. Su voluntad de defenderse no está en duda. Pero algo más importante que cualquiera de esas plataformas fue dañado en ese valle. La certeza fue dañada. La certeza no dicha, profundamente incrustada, reforzada culturalmente de que la tecnología israelí y el entrenamiento israelí significaban que ciertos resultados estaban garantizados, que las máquinas eran lo suficientemente invencibles, las tácticas lo suficientemente sólidas, la inteligencia lo suficientemente completa como para que una sorpresa catastrófica fuera efectivamente imposible. La certeza en los asuntos militares nunca está justificada. Cada ejército que ha operado bajo la suposición de certeza, eventualmente ha recibido una lección brutal sobre la diferencia entre confianza y arrogancia. Los israelíes lo saben. Su propia historia lo enseña. 1973 lo enseña con particular fuerza. Pero saber algo en abstracto y creerlo en la sala de planificación operativa son cosas diferentes. Y la brecha entre el conocimiento abstracto y la creencia operativa es donde los desastres crecen. El valle, en el sur del Líbano, fue esa brecha hecha física. Los soldados que corrieron desde los tanques Merkava en llamas no eran cobardes, no estaban mal entrenados, no eran el fracaso. Eran la consecuencia de una brecha entre lo que se evaluó que era el enemigo y lo que el enemigo realmente era. La consecuencia de una doctrina que no había sido completamente sometida a estrés contra una amenaza que había estado evolucionando con deliberación paciente, financiada y extremadamente inteligente durante 2 décadas. Volverán a entrar. El ejército israelí volverá a entrar en el sur del Líbano. Luchará. Se adaptará. Siempre se ha adaptado. La pregunta es, ¿qué encontrará cuando lo haga? Si la siguiente capa de preparación de Hezbollah ya está en su lugar. Si la emboscada de las 4 plataformas fue el acto de apertura o el evento principal. Hezbollah no lo ha dicho. Rara vez lo hace. Lo que ha hecho es demostrar en los términos más inequívocos posibles que las reglas de enfrentamiento en el sur del Líbano han cambiado, que las armas que Israel llamó indestructibles no lo son, que 2 oleadas, planificadas con precisión y ejecutadas con disciplina, pueden romper una columna que costó miles de millones construir y décadas entrenar. Y en algún lugar en los túneles bajo esas colinas, combatientes que llevaron a cabo esas 2 oleadas están viendo las mismas imágenes que el resto del mundo está viendo. Y no están sorprendidos por lo que ven, porque lo planearon exactamente de esta manera. Los restos en llamas de 4 armas indestructibles no son el final de esta historia, son el comienzo de su capítulo más peligroso. Y nadie
Ni en Tel Aviv, ni en Washington, ni en Beirut, ni en Teherán sabe aún cómo termina ese capítulo. Algo sucedió en las colinas del sur del Líbano que el ejército israelí no quería que el mundo viera. No al principio. No hasta que la magnitud de ello se volvió imposible de ocultar. En cuestión de horas, una de las unidades de combate más élite de Israel, una brigada que nunca había conocido una derrota de la que no pudiera recuperarse, caminó hacia algo para lo que no estaba preparada. Las consecuencias fueron catastróficas. El silencio desde Tel Aviv fue ensordecedor. Y cuando los números finalmente comenzaron a filtrarse, los analistas militares de todo el mundo dejaron de hacer lo que estaban haciendo y miraron sus pantallas con incredulidad. 350 muertos. Algunos informes dijeron más. Si incluso la mitad de esa cifra es precisa, lo que se desarrolló en esas colinas no es solo un desastre militar. Es un momento que remodela toda la ecuación de Oriente Medio. Un momento que obliga a cada gobierno, cada general y cada agencia de inteligencia a hacerse la misma pregunta aterradora. ¿Cómo hizo Hezbollah esto? Y más importante aún, ¿qué significa que lo haya hecho? Porque esto no es solo sobre el Líbano. Esto no es solo sobre Israel. Esto trata de un cambio en el equilibrio de poder que se ha estado gestando durante años, oculto a plena vista. Y finalmente estalló en una de las emboscadas más brutales que la región haya visto jamás. Para entender lo que sucedió, necesitas retroceder. No décadas, no años. Solo lo suficiente para ver la trampa siendo construida pieza por pieza en las montañas y túneles del sur del Líbano. Porque eso es exactamente lo que fue, una trampa. Y la Brigada Golani caminó directamente hacia ella. La Brigada Golani no es solo cualquier unidad. Dentro de Israel, lleva un peso que pocas formaciones militares en cualquier parte del mundo pueden igualar. Fundada en 1948, endurecida en batalla a lo largo de 7 décadas de conflicto, Golani es el tipo de unidad de la que los reclutas presumen haber logrado entrar. Los oficiales que comandan compañías Golani pasan a liderar el ejército israelí. Predictibilidad. Pero el humo era visible desde el espacio. Las explosiones secundarias continuaron durante horas, y las evaluaciones de inteligencia que circularon silenciosamente por las capitales occidentales en los días que siguieron describieron no solo un ataque exitoso, sino la destrucción de algo que Rusia había pasado décadas construyendo. No puede reconstruir rápidamente y no puede reemplazar funcionalmente ningún marco de tiempo que importe para la guerra que actualmente está librando y perdiendo lentamente. Esto no fue un depósito de combustible. Esto no fue un almacén de municiones. Ni siquiera fue una batería de defensa aérea, aunque Rusia ha perdido suficientes de esas sobre Crimea como para que su ausencia por sí sola constituya un cambio estratégico. Lo que Ucrania golpeó esta vez pertenece a una categoría completamente diferente de entidad de importancia militar. Pertenece a la pequeña clase irreemplazable de objetivos cuya destrucción no solo degrada la capacidad rusa en un sector o en un frente, degrada la capacidad rusa en todo el teatro operativo del Mar Negro, en todo el eje sur de la guerra y en toda la lógica de lo que Rusia pensó que había asegurado para siempre cuando anexó Crimea en 2014 y declaró la península un portaaviones permanente insumergible, apuntando al corazón de Europa. Para entender por qué este ataque es diferente, por qué los analistas que rastrean estas cosas cuidadosamente están usando palabras como irreversible y generacional. Primero tienes que entender lo que Crimea realmente representaba en el pensamiento estratégico ruso. No lo que Moscú dijo que representaba en los discursos y la propaganda, lo que realmente representaba en los documentos de planificación clasificados, las asignaciones de defensa, la década de construcción militar que Rusia volcó en la península después de 2014. Crimea nunca fue solo territorio para Rusia. Territorio Rusia tiene en abundancia. Rusia es el país más grande de la Tierra por superficie y ha pasado siglos demostrando una disposición a intercambiar tierra por profundidad estratégica. Crimea era algo más raro y más valioso que el territorio. Crimea era posición. Era la clave geográfica que desbloqueaba la proyección de poder rusa en toda la cuenca del Mar Negro y hacia el Mediterráneo oriental y a lo largo del flanco sur de la frontera oriental de la OTAN. Desde Crimea, Rusia podía amenazar a todos los estados costeros del Mar Negro simultáneamente. Desde Crimea, Rusia podía mantener en riesgo las ciudades portuarias ucranianas sin desplegar un solo soldado terrestre. Desde Crimea, Rusia podía operar activos navales y aéreos que colocaban a Rumanía, Bulgaria y Turquía dentro de un rango de ataque cómodo. La península era el punto de apoyo de la estrategia rusa del sur y Moscú había invertido en consecuencia. Miles de millones de dólares, años de construcción, capas de defensa aérea, instalaciones subterráneas, infraestructura de mando endurecida, el puente de Kerch conectándola con el territorio continental ruso,
todo construido alrededor de una sola convicción estratégica de que Crimea, una vez asegurada, estaba permanentemente asegurada, que la inversión era de una sola vez, que la posición, una vez establecida, era inexpugnable. Ucrania ha pasado los últimos 2 años desmantelando metódicamente esa convicción pieza por pieza. Y lo que acaba de suceder es la pieza más significativa hasta ahora. El objetivo era la base aérea de Saki, o más precisamente, lo que quedaba de la infraestructura operativa de la base aérea de Saki después de los ataques previos que comenzaron en agosto de 2022 y continuaron intermitentemente durante 2023 y hasta 2024. Pero este ataque no golpeó pistas ni almacenamiento de combustible, ni siquiera aeronaves, aunque todos esos han sido golpeados antes, y las imágenes de aviones rusos destruidos, sentados en los refugios en Saki, se convirtieron en uno de los documentos visuales definitorios de la capacidad de ataque de largo alcance ucraniana. Está dirigido a cada establecimiento militar que cree que las redes de sensores y el blindaje y los vehículos aéreos no tripulados crean una ventaja insuperable sobre un adversario suficientemente motivado, suficientemente dotado de recursos y suficientemente inteligente. El mensaje es: te estudiamos, encontramos tu patrón, construimos una respuesta a tu patrón. Cuando el momento fue el correcto, te mostramos que tu patrón podía romperse. Rusia ha estado leyendo este mensaje cuidadosamente en el contexto de su propio conflicto en Ucrania. El intercambio de lecciones tácticas duramente aprendidas entre el eje Irán-Rusia es bidireccional. Hezbollah aprende sobre derrotar el blindaje estándar occidental en el Líbano fluye de regreso a Moscú. Lo que Rusia aprende sobre derrotar operaciones apoyadas por drones en Ucrania fluye a Teherán y luego a Hezbollah. Esta es una red de aprendizaje, un sistema distribuido de innovación militar, que opera sin la inercia burocrática de los establecimientos militares formales. Es más rápido de lo que parece y está produciendo resultados. Los asesores militares estadounidenses que observan este enfrentamiento desde sus bases y sus centros de mando en la región están actualizando evaluaciones de amenazas que darán forma a decisiones de adquisición, revisiones doctrinales y requisitos de entrenamiento para la próxima década. Porque si eso puede sucederle al ejército israelí, puede sucederle a cualquier ejército que opere bajo las mismas suposiciones fundamentales. Y todos están operando bajo las mismas suposiciones fundamentales. La precisión importa. La tecnología no. Si encontraste este video impactante, no olvides dar me gusta, suscribirte y quedarte con Guerras del Mundo para más.